construido liderazgo desde abajo, consolidando un mensaje e instalándolo en el marco de la sociedad. Eso es la política. Eso es la política. No quiero repetir lo de ayer, pero bueno, no estar es el vacío, es la nada, no estar. Entonces, son opciones que se toman. Dicen que no hay diálogo, pero tampoco comparecen. Los invitan, pero no van. Digamos, son opciones. Y son definiciones y son legítimas también en el juego de la lucha por el poder. Ahora, el gobierno también tiene derecho a impulsar su política, a llevarla adelante, a tratar de construir las mayorías en el Parlamento, a tratar de sacar las leyes que consoliden un rumbo de la política y de cambio en la política judicial. Ayer hemos sancionado 2 leyes que yo les doy realmente importancia y además, quiero decirlo, hemos hecho la defensa jurídica y la hemos hecho también en el marco de la constitucionalidad. Creo que todos los fundamentos, las consignas que se tiraron, se cayeron porque hay argumentos que son de fondo, que son enunciados de la propia Constitución, que establece el principio de la libertad popular para todos los cargos a partir de la reforma del 94. Y el único espacio que quedaba para democratizar era el espacio del Consejo de la Magistratura, no de los jueces, del Consejo de la Magistratura. Así que esto lo hemos explicado. Si no quieren escuchar, bueno, está bien. Tienen derecho a no hacerlo también, pero lo hemos explicado. Hemos dado fundamentos de tipo jurídico, constitucionales. Ahora, yo quiero abordar el tema de medidas cautelares, que tiene además antecedentes en el derecho comparado. En el marco de la Comunidad Europea, el tipo de otorgamiento de medidas cautelares contra una ley dictada por la Comunidad o por algún país miembro, indudablemente siempre se otorga con carácter excepcionalísimo, con fundamentos, contra cautela. Lo dice claramente en un trabajo que se ha publicado por un autor que se llama Paul Cray, uno de los juristas más reconocidos del derecho público inglés y europeo, en el libro Administrative Law, Universidad de Oxford, donde dice claramente de que cuando se aborda una medida cautelar contra una ley, los demandantes tienen que hacer esfuerzos importantes para intentar suspender la implementación de una ley. Esto es doctrina de la Comunidad Europea. ¿Cómo funciona en algunos países de la Comunidad Europea este tema? De cómo se otorga una medida cautelar, con qué condiciones. Bueno, vamos a España, que muchos ponen siempre como ejemplo. Yo creo que hoy se caen a pedazos, pero bueno, es un tema, el tema del parlamentarismo, el tema de la monarquía. No quiero entrar en eso. Yo me acuerdo de la soberbia que tenían en el 2003. Pero bueno, vamos a lo que dice la legislación española. Dice claramente, el incidente cautelar se sustanciará en pieza separada con audiencia de la parte contraria, que ordenará el secretario por un plazo que no excederá de 10 días y será resuelto por un auto dentro de los 5 días. No hay medida inaudita aparte. Hay un derecho del Estado de ser escuchado y en una audiencia pública se va a tomar la resolución. Acá las cautelares se tomaban inaudita aparte. Antecedente, derecho comparado, derecho europeo, les recomiendo Paul Cray. No voy a dar interrupciones. No, porque ¿saben qué? Hay una técnica acá en este Senado, Presidenta. Cuando yo cierro el debate, ahí me empiezan a pegar y a fustigar. Y entonces me interrumpen, me hacen perder el hilo. Yo lo escuché al senador Sanz y al senador Giustiniani sin decir media palabra. Y al senador Rodríguez lo mismo. Así que les pido que me dejen tratar de hilvanar un tema que además es arduo, es complejo y que hay que explicarlo y que hay que trasladar también la explicación a la sociedad argentina. Que no le estamos violentando ningún derecho, que no estamos en contra de los sectores vulnerables, que no estamos en contra de la vida, de los ciudadanos, que estamos preservando los derechos individuales y que indudablemente hay intenciones de defender las políticas del Estado frente a intereses económicos que muchas veces entran en pugna, como decía recién el senador Sanz, las corporaciones. Yo, la verdad, el nombre corpo no lo uso. Miren, yo en la primaria, en primera inferior, tenía una maestra que me pegaba con un puntero y me hacía leer las cosas
integralmente. Así que los diminutivos yo nunca los utilicé. Y además también coincido a veces en alguna... Mire, tengo respeto por los intelectuales y con respecto a este tema, quiero decir que se reunieron 40 rectores, se reunieron numerosos intelectuales ratificando y respaldando la reforma judicial que lleva adelante, está llevando adelante el gobierno argentino. Y esto ocurrió hoy a la tarde. Puede haber algunos comentarios de algunos, de los tiempos. Bueno, los intelectuales tienen más tiempo, tienen más desarrollo para sus ideas. A veces mire, yo tengo mucho respeto por el presidente de la biblioteca, pero no siempre coincido con lo que dice. A veces creo que se ha equivocado. Una vez dijo que en la ciudad de Buenos Aires el voto era un voto equivocado porque había votado a Macri. A los 3 meses, el voto de la ciudad de Buenos Aires significó el respaldo a la presidenta de la Nación que ganó las elecciones y fue elegida presidenta aquí en este distrito. O sea que a veces no dice lo que tiene que decir, a veces se equivoca y bueno, es un ser humano. Así que tampoco me compró todo. Tengo mi propio pensamiento y mi propia construcción política y creo fundamentalmente a lo que pertenezco, a lo que hago. Hay algunos antecedentes de las provincias. Yo lo escuchaba con respeto al senador Giustiniani, pero yo creo también que tiene que haber un correlato de coherencia. Digamos, si uno analiza el proceso de medidas cautelares de la provincia de Santa Fe, es realmente mucho más duro, le digo la verdad. Tiene requisitos de, primero, funciona, digamos, con un traslado, hay contracautela, el plazo sabe cuánto es, la medida se cae a los 90 días, por sentencia o por el transcurso del plazo, si se otorga una cautelar. 90 días en la provincia de Santa Fe. Y esta ley no fue cambiada por el Partido Socialista. Se mantiene. ¿Por qué? Porque lógicamente que también hay un interés de gobernabilidad. Yo lo entiendo esto, hay un interés de gobernabilidad de las provincias. No, a ver, pero ¿digo la verdad o no digo la verdad? 90 días dura la cautelar. Cautelar en Santa Fe 90 días, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Sí. No, es para informar que el justicialismo, a pesar de que gobierna el Partido Socialista, sigue siendo mayoría absoluta en las 2 cámaras. Por eso cualquier ley sería imposible. ¿Ha habido alguna iniciativa del socialismo? Ninguna. ¿Algún proyecto de ley presentado en la legislatura? Ninguna. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo lo que digo es que, mire, la ley de Santa Fe es mucho más restrictiva. Es mucho más restrictiva que el proyecto que estamos tratando. Así que las medidas cautelares de efecto suspensivo cesan automáticamente con la sentencia o a los 90 días de su despacho. La verdad, tenemos que ser a veces un poquito más equilibrados, más prudentes. Voy a la ciudad de Buenos Aires, a esta bendita ciudad del jefe de gobierno Macri. En el año 2009 dictaron una ley de amparo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mire lo que dice referida a las medidas cautelares. Cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad pública demandada para que se expida dentro de un plazo de 2 días sobre la inconveniencia de adoptar dicha medida, pudiendo el juez rechazarla o dejarla sin efecto. En las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, no frustración del interés público. El solicitante tiene que acreditar una cláusula difusa de que no se va a frustrar el interés público. Es la verdad increíble. Y después también contra cautela, porque acá en la ciudad hay que pagar todo. Hay que pagar el ABL, hay que pagar la basura, hay que pagar todo. Hay que inundarse, la bicisenda, que no se sabe para qué sirve la bicisenda. Cada vez hay más autos y más bicisendas. Extraordinario. Es kafkiano. La ciudad de Buenos Aires es kafkiana.
1 millón de autos por año y tenemos bicisenda. Extraordinario, extraordinario. La verdad, mire, en la década del 70, yo me acuerdo, en el 60, era joven, yo más chico, y para entrar a la ciudad de Buenos Aires, había que entrar un día con patente par y otra impar. Había, no sé, 300.000 autos. Hoy hay 3 millones de autos. Bueno, eso ocurría en el 67. Ahora, en el año 2013, con millones de autos que se producen por año, entran todos. Y tenemos bicisenda, que achican la calle casi a la mitad. Te pone el tacho de basura afuera. Bueno, esta es la medida que tiene fundamentada la ciudad de Buenos Aires, que además exige tener plata para hacer una medida de amparo. El que no tiene plata no la puede hacer. Hay que poner contracautela. ¿Saben qué significa plata? Plata, hay que poner plata. Y hay que además acreditar de que no se va a frustrar el interés público. Estos son los antecedentes, algunos, porque hay otros. Como también hay otros de otras provincias, cuando se hace, digamos, de que vamos por todo, que la justicia... Digamos, yo conozco el interior, conozco situaciones, no quiero hablar por una cuestión de prudencia, porque creo que esto tiene que terminar bien, de que el control político sobre los poderes judiciales también es un ejercicio permanente en los estados provinciales. Así que, a ver, nos conocemos, sabemos de qué se trata, no nos rasguemos las vestiduras en el baño de la pureza ética, porque los procesos en muchas provincias muchas veces han sido altamente complejos. Quiero decir lo siguiente, para tratar porque he tomado algunas reflexiones que han tomado los senadores. Lo primero que me interesa remarcar es las dos modificaciones. Hay algunas cuestiones de puntuaciones y una letra I que vamos a eliminar, que creo que permiten definir claramente las exclusiones de una manera mucho más contundente, más clara, más categórica. Y el texto del artículo, del inciso segundo del artículo 2, queda redactado de la siguiente manera. La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente solo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Después me voy a referir a este tema y a los fallos de la Convención Americana que definen el concepto de vida digna con un sentido de amplitud prácticamente que comprende a todos los derechos individuales. La salud o un derecho de naturaleza alimentaria, también tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental. Creo que ha quedado muy redactada, que no comprende solamente los sectores vulnerables, sino también que comprende a otras capas de sociedad que tienen el mismo derecho. Yo tengo un derecho a la vida igual al ciudadano que vive en la Villa 31, digamos, son derechos humanos inalienables y que están en un plano de igualdad, y creo que este texto refleja adecuadamente algunas de las cuestiones que algunos senadores también plantearon. Y me parece que queda muy preciso y que también contiene algunas de las aspiraciones de las organizaciones sociales que trabajan en la tarea de mejorar la justicia, como el CELS, que lo planteó, como otros organismos que plantearon indudablemente este esquema de exclusión sobre determinadas franjas sociales. Esto me parece que es mucho más amplio y más comprensivo, y me parece que es un hallazgo correcto que le da a la norma tranquilidad a la ciudadanía y apunta fundamentalmente a preservar los derechos individuales. El tema de los derechos de usuario y de consumidores están en el amparo del 42 y del 43, son derechos constitucionales. Nosotros consideramos que no es conveniente consignarlo en la ley. Están dentro de un marco constitucional protegidos, así que me parece que eso es autosuficiente. Y lo que también clarificamos es en lo que hace a las cautelares que el Estado puede implementar y que tienen que ver con situaciones realmente muy graves, extremas, como para poner un ejemplo, el incendio el otro día en YPF de la destilería, y
un eventual bloqueo de un determinado gremio. Allí indudablemente hay afectación al derecho de la seguridad, de la energía, digamos, de la ciudadanía. Me parece que son temas que el Estado tiene que preservar. Pero hemos insertado una cláusula muy clara, muy contundente, de que de ninguna manera esta medida de la posibilidad de que el Estado tenga cautelares avance sobre situaciones ligadas a conflictos laborales, conflictos colectivos de trabajo, que se dirimen en el marco de las convenciones colectivas, en la discusión paritaria y que tienen de árbitro al ministro de Trabajo en todos los mecanismos que establece la ley vigente laboral y los estatutos respectivos. Con lo cual también el tema de los trabajadores está excluido de esta situación y creo que da un mensaje de tranquilidad y de certeza de que este instrumento no se va a utilizar de manera distorsionada. Quiero contestar también algunas cuestiones. Bueno, repito, el tema de la Convención de Derechos Humanos le da al tema digamos, una ampliación muy grande. Hay un fallo Villagrán Morales y otros en Guatemala, la sentencia del 19 de noviembre de 1999, dice claramente la Convención que esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente al mismo tiempo al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de los derechos humanos. ¿Qué significa este fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Que el concepto del derecho a la vida encierra, digamos, un conjunto de derechos mucho más amplios que están contenidos precisamente en nuestra propuesta. Hay algunas respuestas muy rápidas. Alguien habló sobre el artículo 3º, inciso 4, respecto a que la cautelar no puede coincidir con el objeto principal de la demanda. Esto surge de un fallo de la Corte. En los casos Arizu y de Coto, lo dice claramente la Corte, que el argumento de la cautelar, el fundamento de la cautelar no puede coincidir con la cuestión de fondo. O sea que no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos receptando un fallo de la Corte. Después hay una crítica que creo que hizo el senador Naiden, me parece importante contestarla, ¿no? Si me equivoqué, perdónenme, pero digamos, es el artículo 9, donde la ley reproduce. Hubo una crítica al artículo 9 durante el desarrollo de este debate. En este sentido, lo que quiero decir es que estamos reproduciendo el artículo 195 ter del actual Código Procesal, en donde los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice o distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales ni pecuniarias. Este artículo vigente, quiero remarcar, fue introducido en el Código Procesal por la Ley 25.453, sancionada en julio del 2001, o sea, durante el gobierno de la Alianza. Sí. A ver. Sí. No, justamente cuando arrancamos nosotros o iniciamos la posición, dejamos en claro que el oficialismo tomaba justamente las peores prácticas porque esa ley, la del gobierno de la Rúa, fue declarada inconstitucional en muchos fallos, porque establecía no solamente algún freno a través de las cautelares para que los ciudadanos puedan recuperar los ahorros que estaban en el corralito, sino que eximía de responsabilidad pecuniaria a los propios funcionarios. Yo también hablé de ese inciso 3 del artículo 4, que usted, en este caso, el presidente del oficialismo ratifica que se mantiene plenamente vigente. Esto es, receptan una parte de la jurisprudencia cuando hay identidad de objeto entre la medida cautelar e identidad de objeto en la pretensión de fondo de la demanda, las medidas cautelares son inviables. Entonces, la pregunta que me hacía es qué pasa con las medidas cautelares de reajuste de haberes de los propios jubilados, que cobran en cuentagotas a través de medidas cautelares, pero el objeto principal de la demanda tiene que ver con reajustes de haberes. Yo llego a la conclusión de que si ese inciso 3 del artículo 4 no se elimina, nosotros abrimos las puertas para clausurar todos los derechos que puedan tener para cobrar durante el transcurso de la vida o en los pocos años que le quedan. Bueno, a ver,
Yo creo que hay aquí una confusión con el fondo. El senador trae a colación situaciones que fueron indudablemente el marco de apertura de un desarrollo de toda una política judicial cautelar, pero que fundamentalmente estaba centrada entre controversia entre privados, entre particulares y bancos. Así que me parece que este tema merece otro tipo de reflexión, porque esta medida es entre particulares, empresas y el Estado. ¿Está claro? Digamos, acá estamos hablando de los intereses de sectores frente a disposiciones o a medidas que toma el Estado, no particulares. Y después me gustaría ver los fallos, senador, me gustaría que me los acerque, porque la ley está vigente, está en el Código Procesal Civil y la verdad que no ha sido nulificada. La que ustedes sancionaron en el 2001 está plenamente vigente en el actual Código Procesal Civil. El otro tema que me interesa remarcar es el tema del plazo razonable. Es un tema que se ha discutido. La Corte lo ha señalado en el caso Clarín, pero también en el caso de Trequelauquen, que era una radio TV de Trequelauquen. Las medidas cautelares no pueden durar sin fin. Tiene que haber un plazo razonable en la vigencia de las mismas. La ley creo que fija un criterio de razonabilidad, 6 meses, pudiendo ser prorrogado por 6 meses más. Tiende a evitar el abuso de la medida cautelar como una medida dilatoria de la resolución de fondo. Tiene también el sentido de apurar por parte del litigante, que es el que tiene el deber de avanzar en el proceso. Tiene que tratar de incorporar la prueba y los elementos necesarios para que haya una sentencia definitiva sobre la cuestión en discusión. Ha habido en los últimos años indudablemente todo un desarrollo, lo dice también un administrativista realmente que no es adepto a nuestro gobierno, esto lo dije yo en la comisión. Les recomiendo leer este libro, se llama La Justicia Administrativa en Iberoamérica, está escrita por Jesús González Pérez y Juan Carlos Casagni. ¿Lo recuerdan? Es un administrativista argentino, Casagni, importante, un hombre muy formado, que además ha defendido siempre intereses privados, empresas privadas, generalmente ha sido apoderado de empresas francesas. No tiene nada que ver con la política del gobierno, ni comparte seguramente ninguna simpatía con el gobierno actual, pero hace un desarrollo muy interesante sobre el abuso de la política cautelar, de lo que él denomina, casi diría, el gobierno de los jueces. Es un libro interesante para analizar. A mí me parece que el plazo es un plazo prudente, razonable, el de los 6 meses, superior al de la provincia de Santa Fe, 90 días. Después también ha habido algunas declaraciones, bueno, esta más de voceros periodísticos, lo he visto en algunos noticieros, que solamente dan noticias de terror todo el día, toda la tarde, que agobian el espíritu. Y bueno, además de construir, digamos, edificios jurídicos de primero, segundo, tercer piso, también hablaban de que cuidado con las cajas de seguridad porque van por ellas. Con esto se quedan sin la privacidad de la caja de seguridad. En cualquier momento el Estado se queda con todo. Esta es la antesala, el anticipo. O también la AFIP, que puede embargar todo, se va a quedar con todo. Bueno, esto también lo escuché hoy sobre la posibilidad de que la AFIP pueda realizar embargo. Bueno, esta facultad fue declarada inconstitucional, hay un fallo de la Corte. De ninguna manera esto se puede llevar adelante, así que le doy tranquilidad a todos de que este tipo de medidas no se va a tomar. Reitero, presidente, me parece que estamos dictando una norma necesaria, prudente. Yo voy a decir algo que a lo mejor algunos se enojan, lo dije también en el debate de comisión. Yo creo que cuando litiga el Estado con sectores económicos concentrados, fuertes, poderosos, que tienen estudios jurídicos muy sólidos, con especialistas realmente que trabajan
con gran capacidad y gran capacidad de lobby, el Estado es la parte más débil. Yo la verdad le digo, sinceramente, el plazo de traslado de 5 días, para mí es corto. Porque el Estado también tiene problemas de taras estructurales, digamos, taras estructurales burocráticas mentales de los funcionarios, en donde cuando se corre el traslado, entra por la mesa de entrada y cuando llega al abogado que tiene que responder el traslado, estuvo transitando durante 6, 7 días en distintos pisos de algún ministerio. Y cuando vamos a los tribunales, el plazo está vencido. Sin embargo, el plazo es un plazo de 5 días, es un plazo prudente porque de lo que se requiere aquí es de que la respuesta con los fundamentos que el Estado acredita a la medida sean rápidos y efectivos. Vamos a tener que mejorar mucho el dirigenciamiento de los traslados y estar muy atento en los cuerpos jurídicos del Estado, generalmente muchas veces perdedores por pérdidas de plazo o vencimientos de plazo. Vamos a tener que mejorar mucho la estructura de la defensa del Estado frente a determinados intereses y conflictos que a veces nos hacen pagar mucha plata, mucha plata. Por eso digo que la norma, reitero, es una norma prudente, razonable, equilibrada, para defender el interés colectivo, no ataca al interés individual que ha quedado preservado, mucho menos el interés de los sectores vulnerables que el Estado garantiza y defiende con políticas universales, políticas activas. Así que estamos convencidos desde lo político, porque creo que hay un rumbo y una orientación y creo que todavía hay temas pendientes que vamos a tener que debatir en este Congreso. Esto no se agota con estas normas, de ninguna manera son la solución a los problemas que tiene la justicia, de ninguna manera creemos que esto sea la llave maestra para resolver todo, pero son pasos que vamos construyendo y lógicamente va a haber otros debates que seguramente van a ser realmente importantes. Esperamos también propuestas en el esquema del acercamiento de los humildes a la justicia, del mejoramiento, la rapidez, la celeridad, la respuesta efectiva. La posibilidad también de debatir un tema que mencionó el senador Rodríguez Sá, el juicio por jurado, pero creo que implica también una reforma mucho más profunda, en donde el sistema acusatorio tiene que implementarse en la Argentina, se ha quedado a mitad de camino, este Ministerio Público Autónomo se ha quedado a mitad de camino, creo que falta profundidad, el doctor Binder, el doctor Aslanian, que lo implementó en la provincia de Buenos Aires, avanzaron en lo que se llama el denominado sistema acusatorio, la investigación en manos de los fiscales, el juez como juez de garantía. Me parece que esto nos lleva a otros procesos y a otras instancias que pueden ser mucho más rápidas y efectivas, en donde podamos encontrar, digamos, respuestas rápidas y efectivas, en donde las condenas de los reincidentes se cumplan y no salgan en libertad para repugnar el derecho de los ciudadanos honestos. Todos estos compartimos, y esta no es una visión de derecha ni una visión fascista, sino que es una visión de que hay cosas que indudablemente la sociedad reclama y tiene razón, tiene razón. Así que, Presidenta, con mucha convicción, creo que estamos votando un buen instrumento, con todos los supuestos de constitucionalidad. Estamos convencidos de que va a tener su votación también en la Cámara de Diputados y no va a poder ser revisado ni atacado de inconstitucionalidad en algún tribunal cuando se tramite, pues ya todos están anunciando que van a ir con recursos de inconstitucionalidad. Así que muchas gracias, Presidente, y vamos a votar positivamente. Gracias, senador. Si no hay inconvenientes, votamos las inserciones. Las aprobamos. Gracias. Con las modificaciones oportunamente leídas, hacemos, si están de acuerdo, una sola votación en lo particular y general.
De acuerdo. ¿Están todos identificados? Sí, están todos identificados. Podemos votar entonces. Y en particular, con la reforma planteada en el segundo inciso, ¿no? Con el texto definitivo. Gracias. ¿Ya me tomó el voto a mí? Ahí tiene la práctica. No. No, yo he votado. ¿Me tomó el voto a mí? Sí. ¿Quién falta votar? Senadora Igonet. Listo. Aprobado. Resultan 39 votos a favor, 29 votos negativos. Aprobado. Aprobado. Queda levantado.